Hola, saludos para todos. Soy el profesor Jair y en esta oportunidad vamos a explicar la ecuación de continuidad para fluidos. La ecuación de continuidad es un principio físico que nos permite calcular la velocidad con la que sale un fluido en una parte determinada. Por ejemplo, si nosotros suponemos que esto es un tubo y que por este tubo el agua pasa a una velocidad que se llama V sub 1 en un área que se llama A sub 1, y en la parte posterior del tubo la velocidad pasa a una velocidad V sub 2 y el área es A2, se deduce que el caudal, que es la multiplicación del área por la velocidad, es un valor constante, es decir, el caudal siempre tiene el mismo valor. Específicamente la ecuación de continuidad para fluidos nos dice que el área por la velocidad en el punto 1 es igual al área por la velocidad en el punto 2. Esa es la ecuación de continuidad, y teniendo como base esta ecuación, vamos a solucionar este ejercicio. Este ejercicio nos dice, por una tubería de 3.9 centímetros de diámetro pasa agua a 4.5 metros por segundo. En la parte final de la tubería, vamos a suponer que esta es la tubería. Dice que en la parte inicial hay un diámetro de 3.9 centímetros y el agua pasa a una velocidad de 4.5 metros por segundo. En la parte final de la tubería, hay un estrechamiento. Vamos a suponer que en esta parte de acá la tubería se vuelve más pequeña. Hay un estrechamiento de 2.25 centímetros de diámetro. La pregunta que nos hacen es: ¿cuál es la rapidez que tiene el agua en este punto? O sea, la velocidad, la rapidez es la velocidad en el punto 2. ¿Y cuál es el caudal? Antes de comenzar, recordar que esto se trabaja, la distancia se trabaja en metros. Entonces estos centímetros hay que pasarlo a metros. ¿Cómo? Yo tengo que el diámetro 1 es igual a 3,9 centímetros. Para pasarlo a metros lo divido entre 100. Si yo 3,9 lo divido entre 100, me daría 0,039 metros. Eso es para el diámetro 1. El diámetro 2, que es 2.25, si yo lo divido entre 100 para pasarlo a metros, quedaría 0,225 metros. Pueden ensayarlo en su calculadora. Coja este número, divídalo entre 100 y le da este número que está acá. Ya tenemos los diámetros, pero si se supone que esto que está aquí es un tubo, y si nosotros le hacemos un corte transversal a un tubo, nos sale un círculo, y el área de un círculo es pi por el radio al cuadrado. Recordemos que pi es el número que vale 3,14, etc. Pero entonces, para hallar el área necesito el radio, y el radio es coger el diámetro y dividirlo entre 2. Entonces el radio 1 va a ser igual al diámetro 1, que es 0,039 metros dividido entre 2. Y esta división me daría 0.039 dividido 2, da 0.0195 metros. Ese es el diámetro 1. El radio 1. Ahora voy a hallar el radio número 2. El radio número 2 pues sería coger el diámetro 2 y dividirlo entre 2. Y esto me daría 0,01125 metros. Ya tengo los radios. Ahora
voy a calcular la velocidad 2. Según la ecuación de continuidad, que es esta fórmula, si yo voy a despejar la ecuación 2, esta A2 que está multiplicando la mando a dividir. Quedaría que A1 multiplicado por la velocidad 1 dividido entre el área 2 me da el valor de la velocidad en el punto 2. O sea, la velocidad con la que sale el agua en la parte posterior del tubo. Entonces, reemplazo valores. Velocidad 2 va a ser igual a área 1. Área 1 es pi por el radio 1, que es este valor 0,0195 metros al cuadrado. Ese es el área 1 por la velocidad 1. La velocidad del punto 1 es 4.5. Entonces 4,5 metros por segundo. Y esto lo divido entre el valor del área 2. Y el área 2 es pi por el radio 2 al cuadrado, que es 0,01125 metros al cuadrado. Cancelo pis y nos queda que la velocidad 2 va a ser igual a este número elevado al cuadrado 0.0195 al cuadrado da este número. Y si ese número lo multiplico por pi, el resultado sería 0.001194. O sea, aquí arriba me queda 0.001194 metros cuadrados por metro, da metro elevado a la 3 sobre segundo, dividido este número elevado al cuadrado, o sea 0.01125 al cuadrado me daría 0.000126.5 metros cuadrados. Y esta división daría 0.001194 dividido 0.001265. Esto me da 9.43. Acá hay metros cuadrados, acá hay metros cuadrados. Recuerde que metro elevado a la 3 es metro elevado a la 2 por metro. Este metro cuadrado lo cancelo con esto, queda metro sobre segundo, que es la unidad de medida de la velocidad. O sea que la velocidad, rapidez es lo mismo que velocidad, solamente que la rapidez siempre es un valor positivo. La velocidad con la que sale el agua en este punto es de 9.43 metros por segundo. Esa es para contestar la primera pregunta. Ahora vamos a contestar la segunda. Esto es para la primera pregunta. La segunda me dice que cuál es el caudal. Recordemos que el caudal se halla multiplicando el área 1 por la velocidad 1 o el área 2 por la velocidad 2. En este caso voy a hacerlo área 1 por velocidad 1. Da igual. Entonces, el área 1 sería pi por el radio 1, que es 0.0195. El área 1 me daría 0,061 metros cuadrados. El área por la velocidad en el punto 1 es 4,5 metros por segundo. 4,5 metros por segundo. Quedaría que el caudal va a ser igual a la multiplicación de estos dos números. Y esto me daría 0.27 metros cuadrados por metro, da metros cúbicos
por segundo. O sea que el caudal es la cantidad de líquido que pasa por unidad de tiempo. ¿Listo? Entonces ahí se contestaron las dos preguntas. La pregunta 1, ¿cuál es la velocidad con la que el agua pasa por el punto 2? Ya se calculó y esta velocidad nos dio de 9.43 metros por segundo. La pregunta 2, ¿cuál es el caudal con el que pasa el agua por esta parte? De igual forma el caudal es el mismo en la parte 1 que en la parte 2. El caudal es el mismo en ambos extremos del tubo y nos dio que el caudal es 0.27 metros cúbicos por segundo. Y eso es lo que queríamos solucionar en esta tarde. Esperamos que esta explicación sea clara para ustedes. No siendo más, Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad.